del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Dele la mano al que está a su lado y dígale: no es con tu fuerza, es con la unción. Aleluya. Es con la unción del Santo. Amén. Y así, hermano, puede cerrar sus ojos, levante sus manos y oramos. Poderoso es Dios. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor amado, hemos glorificado tu santo nombre, Señor. Te hemos bendecido, Señor, con todo nuestro corazón, Padre. Pero hoy tu pueblo se dispone a recibir tu palabra, Señor. Yo te pido que esta palabra, Señor amado, quede grabada en cada vida y en cada corazón, Señor. Que así como dice tu palabra, que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que tú vas a hablar, Señor, a tu pueblo, Padre. Y hoy yo creo, Señor, que esta palabra tiene que provocar, Señor, un poder glorioso en cada uno de los que estamos aquí reunidos, Padre. Gracias, Señor amado. Yo te ruego, Señor, que usted use mi vida bajo el poder de su Espíritu Santo, Señor. Usa mis bocas, mis labios, Señor, mi lengua, mi garganta, y que sea usted hablando, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo que está, Señor, sobre mi vida, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Y todo el pueblo de Dios dice: amén, aleluya. Puede tomar su lugar, hermano. Glorificamos el nombre de nuestro Dios. Amén. Cuando leemos la Escritura, hermanos, el Señor nos sorprende con cada palabra que Él habla a nuestra vida. Amén. ¿A cuánto les pasa también? Amén. Y yo creo que los jóvenes que están aquí hoy van a entender la razón y el propósito por el cual nosotros estamos aquí reunidos siempre. Amén. Esta palabra, hermanos, que acabamos de leer, donde dice que Jesús abrió el rollo estando en la sinagoga y empezó a leer lo que dijo el profeta Isaías. Usted ya ha leído la porción de la palabra en el libro de Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y a mí me llamaba la atención, hermano, esta porción de cómo el Señor declaró esta palabra delante de todos los congregantes en la sinagoga. Esto quiere decir en la iglesia donde estaban reunidos, en el templo. Y al mirar nosotros, hermanos, yo observo los tiempos en los que estamos viviendo, y realmente la juventud de hoy en día necesita a Dios más que nunca. Los jóvenes, hermanos, cada día que pasa se están perdiendo más y más, pero eso es la obra que el enemigo hace, y por eso se hace tan necesario que los jóvenes de Cristo puedan ser ungidos por el Santo de Israel. A veces cuando escuchamos decir: yo soy el ungido, o cuando alguien te dice: necesitas la unción de Dios, a veces hay personas que dicen: ¿y eso con qué se come? ¿Qué es la unción de Dios? ¿Por qué necesito estar ungido? Y yo creo que no solamente unos cuantos necesitan la unción de Dios, sino que toda la iglesia, todo aquel que ha conocido a Cristo, necesita ser ungido por el Espíritu Santo. Porque los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy en día, hermanos, la gente se está perdiendo. Y se necesita un ungido que salga con la unción de Dios, para que esas personas vuelvan, sean rescatadas. Al observar nosotros los tiempos que estamos viviendo, hermanos, con este mundo que cada día se pierde, nos damos cuenta que se hace tan necesario estar ungido. A veces las personas se equivocan y piensan que solamente los que son pastores o los que son líderes solamente tienen la oportunidad de ser ungidos. Déjeme decirle que no.
Usted tiene la oportunidad de ser ungido por el Espíritu Santo. Porque cuando usted es ungido, Dios le da un poder que no lo tiene cualquiera allá afuera. Entonces, cuando hablamos de un ungido, no estamos hablando de cualquier persona, sino estamos hablando de un hijo de Dios que ha recibido poder. Y por eso se hace tan necesario que los jóvenes de hoy en día entiendan que necesitan ser ungidos por Dios. Necesitan ser ungidos para que ellos puedan entender y discernir los tiempos y las sazones, como dice la palabra, de que los tiempos que estamos viviendo son malos y son peligrosos. Pero los jóvenes que no quieren la unción dicen: es pérdida de tiempo. Es que yo no puedo ser santo, es tan difícil reservar mi vida para Dios. Es tan difícil, yo no quiero ser ungido. Por eso no todos son ungidos, hermano. Porque solamente aquel que dice: estoy dispuesto, Señor, yo quiero que tú me unjas. Y la Biblia nos habla de tanta gente, de esos hombres, de esas mujeres que decidieron ser ungidos por Dios. Y la gente que es ungida es poderosa. La gente que es ungida es victoriosa. La gente que se deja ungir por Dios, ay, Dios mío, hace proezas. Y yo por eso le estoy hablando que la unción se hace necesaria. Dígale al que está a su lado: yo necesito esa unción y hoy la voy a recibir. Dígale: y hoy la voy a recibir. Mira, óyelo bien, hoy la voy a recibir. Ser ungido por Dios, hermanos, te forma en una persona diferente. Usted puede identificar al que está ungido y al que no está ungido. El que está ungido hace la voluntad de Dios, pero el que no va en contra de esa unción. Y una persona que está ungida y una persona que, ¿cómo le podemos llamar a esas personas que están en contra de la unción? Antiungido. Y la palabra del Señor, hermanos, dice que en los postreros tiempos, en los postreros días se levantarían falsos profetas, falsos cristos, personas falsas que de alguna manera se visten y dicen: es que yo predico, es que yo soy esto, tengo esta posición, pero no está ungido porque es falso. Y esas personas, eso que dice la palabra, quiero decirle que la palabra ungido significa Cristo. Por eso Jesús, cuando nosotros decimos Jesucristo, decimos Jesús el ungido. Y si usted está ungido, entonces usted está diciendo: si usted es un hijo de Dios, perdón, y usted hace la voluntad de Dios, usted está ungido. Ungido significa Cristo. Y cuando nosotros entendemos que estamos en los tiempos donde hay muchos que se dicen ser ungidos, pero la verdad es que van en contra. Usted luego se va a que hay falsos predicadores, que hay falsos, sí, claro que los hay. Pero también dentro de la iglesia, hermanos, nosotros como congregantes, hay gente que también se hace llamar antiungida. Porque los antiungidos, podríamos decir que son los anticristos. ¿Sabe por qué? Porque van en contra de lo que dice Cristo que tienen que hacer. Siempre van en contra de algo que no les gusta, que no les parece, aunque le dicen: aquí dice la Biblia, aquí lo establece la palabra. No, es que a mí no me gusta, es que yo no quiero así. Esos son los anticristos, los antiungidos, los que se levantan en contra de lo que se hace en una casa de Dios.
Y le estoy hablando esto a usted, hermano, porque dice la Biblia que al lugar donde Jesús entró era la sinagoga, era el templo. Y los mismos que estaban en el templo estaban en contra de lo que Jesús decía. Es que cómo está diciendo ese hombre que el Espíritu de Dios está sobre él si es un hombre como nosotros. Anticristos. Estaban en contra de la unción que estaba sobre Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando alguien está en contra, no se alinea. Es difícil que ande con los que quieren la unción. Dice la palabra que los mismos que estaban ahí, cuando Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y dijo: ¿cómo es posible? Dijeron: ¿cómo es posible que diga que está ungido? Si tantos años llevamos nosotros aquí sirviendo, si tantos años nosotros estamos aquí en el templo, y cómo viene uno, aparece uno nada más y dice que es el ungido de Dios. Nosotros lo matamos a ese. Y cuando ellos se levantaron en contra, agarraron y dijeron en el versículo 28 del mismo capítulo que estamos leyendo, dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Imagínese usted, hermanos, cuando alguien no reconoce la unción que está sobre de ti, busca que te vayas al despeñadero. Busca que no sigas siendo ese ungido, pero solamente son los que se dejan de alguna manera manipular por el diablo. Que el Señor lo reprenda. Pero dice la Escritura: mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Porque cuando nosotros entendemos que cuando la gente mira que tú estás ungido, el diablo va a trabajar de alguna manera para decir: hay que desecharle, hay que buscar la manera. Y el diablo busca un cuerpo, hermano. No estoy diciendo que el diablo busca un cuerpo para poder y echar abajo todo lo que Dios está haciendo, lo que está obrando en la vida de una persona. Y desafortunadamente siempre va a usar a los que están dentro. Por eso usted necesita recibir la unción de Dios. Porque si usted camina como un ungido, usted no va a hacer caso a las palabras que hablen en medio de la sinagoga. Necesitamos la unción. Usted cuando usted tiene la unción de Dios, para usted es fácil identificar. Pues ¿quién no tiene la unción, hermano? Es fácil identificar quién la tiene y quién no la tiene. ¿Usted no se da cuenta? Pero dice la palabra de Dios que cuando Moisés subió al monte y bajó, dice que su rostro resplandecía y la gente no podía mirarle a la cara. ¿Por qué? Por la unción que estaba sobre Moisés. Y así hay gente que no te puede mirar a la cara por la unción que está sobre de ti. Y cuando nosotros entendemos que la unción es tan importante, porque nosotros, hermanos, tenemos que estar fuertes en nuestra fe. Porque cuando alguien se levanta en contra de tu unción, en contra de lo que tú cargas, tú tienes que estar firme, erguido, no para atacar, sino para decir: Señor, yo soy tu ungido. Y cuando Jesús
empezó a leer estas palabras del profeta Isaías y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando el Señor dijo estas palabras, hermanos, los que estaban congregados ese día esperaban que, como de costumbre, se leyera el rollo, se leyera el pergamino, se leyera la palabra que estaba escrita en esos rollos. Pero ese día no era un día cualquiera, porque Jesús había entrado. Y dice que Él se levantó y dijo estas palabras. Y cuando Él, hermanos, estaba hablando, la gente, algunos se maravillaban y algunos estaban en contra. Pero aún por encima de los que estuvieran en contra, el Señor, hermanos, yo podía mirar y decía: Señor, ese día fue un día diferente, porque ese día la gente no se daba cuenta que el que estaba hablando era la palabra viva. No era un día cualquiera, porque muchas veces se les leía el rollo, podían escuchar la palabra, pero no pasaba nada. Pero ese día entró la palabra caminando. Ese día la palabra, el rollo estaba hablando por sí mismo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era Jesús, era la palabra. Entonces el día que Jesús vino a esta tierra, era la palabra caminante, hecho hombre, hecho carne, para hablarle, decirle a la gente: es tiempo de arrepentirse, es tiempo de que ustedes acepten que yo soy el Cristo, soy el Hijo de Dios. Pero a veces se hace tan difícil, hermanos. Cuando usted está ungido, no es difícil hacer lo que Dios te dice. Pero cuando hay alguien que está en contra, siempre tiene un pretexto, siempre tiene una excusa, siempre tiene algo que decir. Pero cuando tú estás ungido, aunque no te guste lo que el Señor te está diciendo, tú vas a caminar en pos de esa palabra. Y mismo Jesús dijo: hoy la escritura se hace visible. Hoy esta escritura que yo estoy leyendo, dice, se ha cumplido delante de ustedes. La palabra viva estaba diciendo: hoy esta palabra se cumple porque hoy estoy aquí. Hoy yo soy el ungido que vino a ¿qué? Vine a dar las buenas nuevas a los pobres. Vine a sanar a los quebrantados de corazón. Vine a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Dígame usted, ¿quién podía hacer eso antes? Nadie. Solamente el ungido de Dios. Y Él vino a enseñarnos de qué manera nosotros podíamos ser ungidos, de qué manera nosotros podíamos también pregonar libertad a los cautivos, de qué manera usted también puede darle vista a los ciegos en el nombre de Jesús, de qué manera usted puede levantar a un paralítico, de qué manera puede usted hacer un milagro en el nombre de Jesús. Esa es la evidencia de que usted está ungido por Dios. No es lo que las personas te digan. No es eso, sino es la evidencia que tú manifiestas cuando hablas, cuando haces algo, cuando le das un consejo a alguien. No cuando accionamos como un anticristo, como un antiungido. David, hermanos, era un joven que no sabía para qué Dios lo había traído a esta tierra. Y David, hermanos, estando en el monte allá, cuidando las ovejas de su padre, él decía: mi deleite es adorar a Dios. Mi deleite es adorar, es buscar a ese Dios que mis padres me han infundido. Y estando ahí, la unción lo andaba persiguiendo.
Él no sabía qué era ser ungido. Él no conocía que él necesitaba ser el ungido de Dios. Él no sabía que la unción de Dios lo andaba persiguiendo, hasta que un día Dios mandó al profeta y le dijo: quiero que tomes tu cuerno, lo llenes de aceite y entres a la casa de Isaí, porque hay uno que yo he preparado para que sea el próximo rey de Israel, pero lo tienes que ungir. Para que usted tenga una posición alta en Dios, ay Señor, necesita ser ungido. David no andaba buscando la unción, no andaba buscando ser ungido. Él solamente hacía lo que su corazón le daba placer. Y no es como hoy en día, que los jóvenes, para que sientan placer, buscan en el mundo, hacen y quieren deshacer como los que se pierden allá afuera. Pero cuando los jóvenes rinden su vida a Dios, una unción los va a empezar a perseguir. Una unción los va a empezar a perseguir. Y cuando ese día llegó, el profeta Samuel lo ungió delante de todos sus hermanos, de aquellos que se sentían capacitados, de aquellos que se sentían los más grandes, de aquellos que se sentían los más fuertes, los más preparados. Dios dijo: no, ninguno de ellos es. No nos vamos a sentar a la mesa hasta que lo traigas. Y David, siendo el más pequeño y siendo el último de su familia, Dios lo trajo para ser primero. Y asimismo Dios quiere que tú seas el primero en tu casa, para que tú puedas ser ese ungido que va a traer la salvación sobre cada hogar, sobre cada familia. Cuando nosotros nos damos cuenta que es necesario que Dios habite en nuestro hogar, hermanos, nos damos cuenta que Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros. Y decía que David, hermanos, le alcanzó la unción, le llegó la unción de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aún cuando ni siquiera había pasado nada relevante en su vida, vamos a decir, David, dice la escritura, que venía un león, venía un oso, y él lo mataba y no estaba ungido. Porque para que tú puedas ser ungido por Dios, necesitas moverte, necesitas hacer algo, necesitas de alguna manera creer que tú puedes hacerlo, porque Dios está contigo. David no sabía que la unción iba a llegar hasta su casa, y esa unción abrazó a toda su familia, porque el día que le llegó la unción, Dios lo estaba preparando para posicionarlo, pero él no sabía cuánto tiempo iba a pasar, hermano. Y dice la palabra de Dios que un día, de buenas a primeras, se levantó un gigante. Y cuando ese gigante se levantó, David dijo: ¿quién es ese incircunciso que está amedrentando al pueblo de Dios? ¿Quién es? Y lo que todo el ejército de Israel no pudo hacer en 40 días y 40 noches, hubo un ungido que se levantó en un día y dijo: yo voy a ir, yo lo voy a derribar, porque ese no es un gigante, esa adversidad que se ha levantado tiene que caer. Él nunca lo llamó gigante, sino le dijo: es un incircunciso que se ha metido con el pueblo equivocado, que se ha metido con el pueblo de Dios. Y cuando alguien se levanta contra el pueblo de Dios, los ungidos tienen que levantarse, los ungidos tienen que decir: el Dios de Israel está conmigo, y te vas
para el suelo, aleluya. Por eso es necesario, hermanos. Necesitamos la unción de Dios sobre nuestra vida para que podamos entender qué es lo que Dios, para que podamos, hermanos, estar fuertes cuando venga la adversidad. Les decía yo, a veces las personas están tan equivocadas y piensan que la unción solamente es para los pastores. No, usted es un ungido de Dios porque conoce a Cristo. Pero que no viva como Cristo ya es diferente. Necesita vivir como un ungido para que la gente reconozca que hay poder en usted, que hay unción de Dios, que hay alguien que es diferente en esta sociedad. Amén. Entonces, cuando usted está ungido, le va a ser fácil enfrentar las cosas que se levanten a su alrededor. A veces cuando llega la adversidad a nuestra vida, la gente lo ve como un gigante. La gente dice, ay, pero es que siento que me estoy muriendo. Mira cómo me está aplastando, me ahogo. Pero como se le ha enseñado, así se siente, pero no te vas a morir. Va a llegar tu momento, va a llegar tu victoria, porque eres un ungido de Dios, aleluya. Eres un ungido del Señor, amén. Por eso es necesario, hermano, que usted anhele esa unción. ¿Cuántos anhelan la unción de Dios? Usted necesita anhelar esa unción. ¿Sabe por qué? Porque la unción de Dios le da poder. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas. La gente ungida dice, yo necesito predicar las buenas nuevas. La gente ungida dice, yo necesito sanar a los quebrantados de corazón. Yo necesito pregonar libertad a los cautivos, decirle, no te vas a quedar ahí, levántate, Dios te puede dar una oportunidad. Si usted es ungido, usted de su boca tienen que fluir esas palabras. Si los jóvenes anhelan ser ungidos por Dios, ustedes no van a hablar negativamente, sino que van a decir, yo soy un ungido de Dios y Dios me ha ungido para rescatar a mi casa, para que los de mi casa sean salvos juntamente conmigo. Por eso se hace necesaria la unción de Dios. Es tan necesario anhelar esa unción. Y cuando usted recibe esa unción, hermanos, cuando viene el problema, usted no se rinde, usted no se acobarda. Usted dice, estoy sintiendo la presión, estoy sintiendo que el diablo me quiere aplastar, pero no importa cuánto me aplaste, de aquí mismo me voy a levantar, aleluya, porque Dios me ha ungido para este tiempo, para este momento. Dios me ungió y no me voy a rendir, sino que va a fluir poder de Dios para mi vida, para mi familia, y el diablo lo va a ver. Por eso Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo esté sobre mí, esté dentro de mí, porque yo quiero que la gente se salve a través de mí, porque yo quiero que mi familia, aunque sea, hermano. Pero hay gente que no se preocupa ni por sí misma. Hay padres que no se preocupan. Si no se preocupan ni por sus hijos, no se preocupan ni por ellos mismos. Porque acuérdese que la salvación es personal. Y por eso es necesario que los jóvenes hoy quieran decirle al Señor, yo quiero que tú me unjas. Porque cuando tú permites que ese aceite caiga sobre tu cabeza y caiga hasta tus pies, no va a tardar mucho cuando Dios te posicione en ese lugar en el que Dios, por el cual te preparó con su unción. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesús un día contó una parábola a sus discípulos, iba a decir a sus hijos. Contó una parábola a sus discípulos y le dijo, había un dueño de una viña que
Un día salió a buscar trabajadores para que fueran a trabajar a su viña. Y dice que en la mañana contrató a unos que estaban desocupados, dice ahí. Unos que estaban desocupados y le dijo, ¿qué? ¿No tienen trabajo? No, es que nadie nos ha contratado. Pues yo los contrato, vénganse a trabajar a mi viña o les voy a pagar un denario. Y después vamos a decir al mediodía fue y encontró a otros. Y le dijo, ¿quieren trabajar? Sí, vénganse a mi viña. Y no se lo leo porque es largo. Y dice que ya casi al final, ya casi al atardecer, pues fue y contrató a más personas, a las últimas personas. Y le dijo, les voy a pagar lo justo, vengan a trabajar a mi viña. Y dice que todos los trabajadores, pues, usted sabe que cuando a la hora de la paga, dice la palabra de Dios que en Marcos, me parece, dice su palabra que Marcos 21, ahí está, ahí lo puede leer en su casa. Dice que a la hora de que iba a pagar, pues primeramente se dirigió con los que habían trabajado a lo último. Vino y les pagó un denario. Y dice la escritura que los otros que empezaron a trabajar desde la mañana dijeron, no, pues a nosotros nos va a ir bien porque nosotros hemos estado trabajando desde la mañana, todo el santo día, sudé, trabajé, me esforcé, a nosotros nos van a pagar más. Pero dice la palabra que el dueño de la viña agarró y les pagó un denario de parejo a todos iguales, y todos empezaron a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué le ha pagado igual si nosotros hemos estado desde la mañanita? ¿No es justo? Y le dice el señor de la viña, le dice, ¿acaso cuál es tu problema? ¿De que yo sea bondadoso? ¿O acaso tienes envidia de lo que yo he pagado a los demás? Si es mi viña. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros, el Señor me llevaba esta palabra del trabajo, del esfuerzo y del tiempo. Y muchas veces cuando Dios ha depositado la unción sobre usted, a veces le va a tocar que bajo esa unción usted va a tener que esperar. Usted va a tener que esperar. Porque cuando el Señor le diga, es la hora, ha llegado el tiempo, el Señor te va a pagar por lo que has hecho y por el tiempo de la espera. Dios te va a pagar por lo que has hecho y por el tiempo de la espera. Y yo me hacía entender esta palabra porque muchas veces, hermanos, la gente dice, usted sabe, los antiungidos, los anticristos, dicen, es que tú estás loco, tú estás loca. Si a usted no le llamaron loca o loco por estar ungido, le falta unción, hermano. Pero cuando alguien te dice, ay, es que tú estás loca, es que estás perdiendo tu tiempo, ¿cuánto tiempo? Ay, no, hermano, orgullosamente yo dije, yo para el año que viene voy a cumplir mi mayoría de edad espiritual, 18 años buscando, consagrando mi vida al Señor. Sí, he cometido errores, ¿verdad? Pero el Señor, de eso se trata, la formación de Dios con cada uno de nosotros. Y por eso es necesario que nosotros, como ungidos de Dios, entendamos que va a llegar el tiempo, la hora y el momento. Esos jornaleros estaban en la hora correcta y en el tiempo correcto. Esos jornaleros no estaban durmiendo en la cama, no estaban sin hacer nada. A ver, aquí no. Porque cuando el dueño de la viña los llamó a trabajar, ellos llegaron a trabajar.
Tal vez pudieron estar perdiendo su tiempo antes de que el dueño llegara, pero dijo, es hora de trabajar. Y ellos empezaron a trabajar. Y cuando llegó la hora de su paga, el dueño les pagó por el tiempo de trabajo y por su espera. Por eso lo que yo quiero decir es que no importa el tiempo que pase, Dios te va a recompensar cada día, cada hora, cada año que tú permaneciste buscándole, que tú permaneciste sirviéndole, que tú has permanecido y sigues permaneciendo creyendo que Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Por eso necesitas la unción. Porque cuando tú estás ungido por Dios, hermano, han venido muchas cosas, avalanchas, no sé cómo explicárselo. Y este año, hermanos, realmente yo le dije al Señor, Señor, este es un año de cosas nuevas. Y como son cosas nuevas las que quiero recibir este año, eso fue al comenzar el año, hermanos, porque al comenzar recibimos la palabra. Y cuando recibo la palabra, voy a hablar por mí. Yo le dije, Señor, yo quiero que tú me uses. Yo quiero que tú hagas cosas gloriosas a través de mí. Yo quiero más de ti. Voy a buscarte más. Voy a hacer más por ti. Y desde enero para acá, le voy a decir que cuando usted tal vez, a veces yo le digo, Señor, tal vez no debía haberte pedido eso. Porque cuando tú le pides a Dios más poder, más unción, más gloria, el diablo se va a levantar. Y yo le dije, Señor, yo quiero que tú me uses en sanidad, tú me uses en milagros. Y yo le dije al Señor, Señor, pero si tú me vas a usar en milagros, yo quiero que los milagros empiecen por mi casa. Fuerte declaración, hermano. Yo le dije, Señor, yo quiero que los milagros comiencen por mi casa, porque eso es lo que quiero yo. Y cuando pasa el tiempo, el transcurrir de este tiempo, año 2025, me doy cuenta que esa declaración fue fuerte y contundente para las tinieblas. Porque ciertamente yo le dije, Señor, yo siento que tú me estás preparando para eso todavía. Yo voy rumbo a lo que yo te pedí, Padre. Porque dice la palabra que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él lo hará. Y yo lo creo. Y si usted se está pidiendo algo a Dios, el Señor lo va a hacer si usted lo cree. Y entonces yo le dije, Señor, yo siento, pero que en ese trayecto en lo que yo llego, el diablo está sacudiendo. El diablo está haciendo una y otra, pero no me voy a rendir, yo voy a seguir, aunque me sacuda poquito, pero yo voy a seguir, aunque me siga sacudiendo, yo voy a seguir, aleluya. Y así mismo usted necesita la unción de Dios para que cuando el diablo venga a zarandearlo, usted esté fuerte, el problema no lo derrumbe, porque ciertamente va a pasar una, va a pasar otra y va a pasar otra. Pero usted tiene que decir, sobre mí está la unción de Dios. Sobre mí hay una unción, diablo, y sobre mí está el poder de Dios para derribarte y para desbaratarte la cabeza. Por eso es importante. Dígale que está a su lado, yo necesito la unción de Dios. Saulo, hermanos, cuando era Saulo, usted conoce la historia de Saulo, un hombre asesino, perseguidor de la iglesia. Él era un antiungido, Él era el antiungido de la iglesia de Cristo y andaba persiguiéndolos para matar a los ungidos. Pero llegó un día en el que el Señor se interpuso en su camino para decirle, ya no más vas a ser un antiungido,
porque a partir de hoy yo te unjo para que tú puedas ungir a otros. Ay, hermano, Saulo, cuando era Saulo, nadie lo atacaba a él. Para la gente era normal lo que él hacía, que matara, que asesinara, que secuestrara, que robara. Ay, la gente lo ve como algo normal, ¿sí? Allá afuera. Pero dentro, eso no es normal. Para los ungidos tienen que saber que necesitan la unción. Cuando Saulo era Saulo, se le presentó el Cristo, el ungido de Dios, aleluya. Y le encomendó esa misión. Y en cuanto él se convirtió en Pablo, en cuanto a Pablo le cayó esa unción, hermanos, su vida ya no volvió a ser la misma. Cuando te cae la unción, cuando tú permites, porque si tú permites, si tú quieres la unción, cuando te cae esa unción, tu vida no puede ser la misma, no puede ser igual. Y Pablo, cuando ahora caminaba como el ungido de Dios, entonces le vinieron las luchas, entonces le vinieron los ataques, porque el diablo identificaba quién era Pablo. El diablo identifica quién eres tú en Dios y sabe que si él te deja el camino libre, tú vas a llegar, y por eso se te antepone. Por eso él hace y deshace para que tú no llegues. Pero Dios quiere que tú llegues a ese lugar, a ese propósito. Amén. Porque cuando tú estás ungido, el infierno va a tratar de sacarte de lo que tú crees, de tu posición. Dice la Escritura que los de la sinagoga trataron de sacarlo de la ciudad. Así dice la palabra en el versículo que leímos del Evangelio. Y dice que lo sacaron de la ciudad. Y así mismo el diablo quiere sacarte de las palabras que tú has creído, quiere sacarte de la unción que ha sido derramada sobre ti. Yo no sé si ustedes pueden pensar y decir, es que yo reconozco y entiendo que la unción está sobre mí. Y si tal vez por el tiempo, el caminar, usted sabe, los pros, los contras, lo hicieron desfallecer. Tal vez en algún momento de su vida o en este momento se siente flaquear. Necesita la unción de Dios. Necesita que esa unción sea derramada sobre de usted. Los jóvenes necesitan la unción de Dios para hacerle frente al diablo contra lo que se mueve allá afuera en el mundo. Yo no sé cuántos jóvenes quieren ser ungidos por Dios. ¿Cuántos jóvenes quieren ser ungidos por Dios? Pues este es el día en que Dios quiere derramar su unción sobre de ustedes. Porque la unción no va a permitir que, cuando alguien tiene la unción, hermanos, termino, camina como un ungido. Y el ungido no habla malas palabras. El ungido no hace cosas que a los de allá afuera les parece normal. No va en pos del mundo, sino que el ungido camina, se dirige, se direcciona bajo lo que el Espíritu Santo le dice. Entonces, ¿cuántos quieren ser ungidos por Dios? Y si usted quiere ser ungido por Dios, déjeme decirle que va a haber cosas que se van a levantar, pero si la unción que está sobre de usted permanece, usted va a ser una persona invencible en Dios. Y la gente va a tener que entender, decir, Dios está con esa joven, Dios está con ese joven, y la unción de Dios está
sobre los jóvenes de Ministerio Fuente de Vida para las naciones. Aleluya. Imagínense qué gloria, hermano, que los jóvenes de Ministerio Fuente de Vida, la unción de Dios sea derramada sobre cada uno de ellos. No, hombre, hermano, tendríamos jóvenes, la mayoría de los que sirven fueran jóvenes, hermano. Qué glorioso es, o sería, le voy a decir, porque ciertamente hay muchas iglesias alrededor del mundo, hermanos, y es triste mirar cómo es que pues buscan a Dios, pero su andar, su caminar y su vestir es diferente. Y aquí tratamos de cuidar la sana doctrina. Y la sana doctrina es que un ungido de Dios tiene que caminar haciendo la voluntad de Dios. Entonces yo quiero decirle a los jóvenes, ustedes no son como el resto. Díganle al que está a su lado, tú no eres como el resto. Para comportarte como ellos, para hacer como ellos hacen, tú no eres. Tú eres un ungido. Díganle al que está a su lado, tú eres un ungido. Y si no te sientes ungido, hoy la unción de Dios va a ser derramada sobre ti. Amén. ¿Por qué? Porque lo último que les voy a decir es que cuando usted escucha, mira o ve a alguien que se levanta en contra, usted sabe muchas cosas. Los antiungidos siempre están en contra de todo. Y esos antiungidos, hermanos, pues tratan de decir que a veces nosotros como iglesia somos exagerados. O a veces que se exagera en muchas cosas. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿será que? Pero es que no es que seamos eso, sino es que nosotros tratamos de cuidar la unción que fue depositada sobre nosotros. Porque esa unción se debe de cuidar. Y cuando alguien, un antiungido, dice, es que esa iglesia es exagerada, es que esa iglesia, bueno, usted sabe que siempre van con el pastor, ¿verdad? Es que ese pastor es legalista, es que ese pastor no les deja a los jóvenes que hagan, que salgan, que se diviertan. Claro, nos podemos divertir, pero sanamente. Claro que podemos hacer cosas, pero sanamente. Nosotros no mezclamos aquí los jóvenes hombres con las jóvenes mujeres y llámenlo como quieran. Pero es una línea que nosotros tenemos que cuidar. Y a veces dicen, ay, es que pareciera que no, a veces uno ni quisiera ya decir las cosas, hermano. Pero cuando la gente, los antiunción, atacan para este lado, como no pueden atacarte a ti directamente, ni tu carácter, ni te pueden quitar de la posición en la que estás, entonces empiezan a atacarte y decir, ¿qué quiero decir? Cuando la persona que está aquí, que predica, bueno, en este caso yo, el pastor, o quien quiera que se pare aquí, el que canta, el que toca, cuando los antiungidos no pueden atacarte y decir, ay, pero ¿por qué la ponen ahí yo voy a decir, ay, pero ¿por qué la ponen a predicar si habla mal? Vámonos más fuerte. Es fornicaria, adultera. Cuando los antiungidos no pueden atacar tu moral ni tu carácter, entonces se piensan a decir, es que es religioso, es que es muy fanático, exagerado. Pues ni modo.
Si eso nos toca, ni modo, mientras no puedan atacarte a ti como el ungido de Dios y no tengan ningún argumento para decir que tú no puedes estar aquí, o que tú no puedes predicar, o que tú no puedes cantar, o que tú no puedes tocar, porque el lugar en el que estamos nosotros aquí es santo, y el que predica tiene que ser santo, el que canta tiene que ser santo, el que toca tiene que ser santo. Esos son los ungidos de Dios. Pero pareciera que los jóvenes no quieren ser santos. Pareciera que los jóvenes en la iglesia se quieren vestir de unción, pero allá afuera se quitan el vestido de la unción. Pero yo quiero decirles que no es tiempo de andar jugando de que si quiero o no la quiero. Porque Dios les dio la oportunidad a ustedes. Y si ustedes no quieren estar hoy aquí sentados escuchando la palabra de Dios en esta silla, no se preocupen. Dios siempre va a levantar a alguien, porque dice, aún de las piedras el Señor va a buscar a alguien. Aún de donde sea, Dios siempre va a tener a alguien que le adore, que le alabe. Yo que usted decir, yo soy ese, yo soy uno de esos. Pero hoy vamos a orar, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, está trabajando duro con la juventud. Y nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, necesitamos contrarrestar todo ataque del diablo en contra de los jóvenes, en contra de nuestros jóvenes, porque allá pues no podemos hacer por los demás, ¿verdad? Solamente a quien le hablamos, a quien le predicamos, vamos, lo traemos y escuchan la palabra. Pero si alguien no quiere recibir, hermanos, pues qué difícil. Pero hoy yo le vine a predicar a jóvenes que quieren recibir la unción de Dios. Ay, Señor, hoy yo le vine a predicar a jóvenes que quieren ser ungidos por Dios. Aleluya. Que hoy dicen, hoy se me acabó el tiempo de andar como esos jornaleros que no estaban haciendo nada. Hoy el dueño de la viña te manda a llamar, dice, es tiempo de que hagas algo, es tiempo de que te pongas a trabajar, es tiempo de que tú te empieces a hacer algo para que la unción de Dios venga. Porque eso fue lo que hizo David. Eso fue lo que provocó la unción, que la unción de Dios fuera derramada sobre él. Así que el día de hoy Dios quiere derramar la unción sobre cada uno de nosotros. Yo no sé si los jóvenes en algún momento se piensan sirviendo a Dios. Levanten las manos que no sé, en algún momento ha pasado, yo quisiera, no sé, servir aunque sea en algo. No puedo minimizar ninguna posición, porque, hermanos, aquel que sirve es privilegiado. Aunque no todos quieren, porque no quieren pagar el precio. Y por eso yo digo, ser ungido por Dios se paga un precio. Por eso no todos sanan a los enfermos, solamente los ungidos. Por eso no todos hacen milagros, solamente los ungidos. Y si usted quiere ser ungido por Dios, tiene que aceptar el proceso, tiene que aceptar pagar el precio. Así que tiene usted que levantarse hoy y decir, yo quiero ser ungido por Dios. ¿Cuántos quieren ser ungidos por Dios? ¿Cuántos quieren ser ungidos por Dios? Amén. ¿Cuántos en algún momento quisieran servirle a Dios? Jóvenes, un día estuve como ustedes y dije, un día me voy a congregar en una iglesia y voy a buscar de Dios, y nadie va a detener ese deseo que yo tengo. Y mi deseo es que ustedes puedan ser impregnados por ese deseo, porque no todos quieren. Levanten la mano los que sí quieren. Levanten la mano los que sí quieren el día de hoy. ¿No quieres, Eladio? Los que sí quieren,
Hoy el Señor va a derramar la unción sobre ustedes. Pónganse de pie, aleluya. Hoy el Señor quiere derramar esa unción sobre sus vidas. Gloria a Dios. Es necesario que nosotros podamos entender los tiempos. Y es tiempo de estar ungidos, jóvenes. Es tiempo de estar ungidos. Dígale al que está a su lado, es tiempo de que Dios me llame su ungido. Pasen todos los jóvenes para acá y díganle: Señor, hoy yo vine a